Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes, noches. Voy a ir comentándole algunas cosas y afirmaciones, y si usted está en desacuerdo, pues me lo dice. Las primeras obras encomendadas con el tema del cable las llevaba directamente el Principado. Luego, por tanto, tenía un papel importante el Servicio de Telecomunicaciones. ¿Las primeras? Las primeras obras, cuencas, con fondos mineros, etc. Bien. Entiendo yo que en esas obras, bueno, habría un jefe de obra, pero habría también una presencia importante de la propia jefatura de servicio en el seguimiento de la obra. El símil más sencillo de comprender es como si fuese una obra de construcción de una carretera, sí, promovida por la Dirección General de Carreteras de la Consejería. Perfecto. Donde es una obra, una licitación promovida directamente por la Administración. Perfecto. Y que al frente de esa obra promovida por la Administración hay un funcionario, sí, un ingeniero de telecomunicación, que es el director de las mismas. Muy bien. Eso se produce en las primeras obras, en donde también a la asistencia técnica la tenía la empresa Agaros. Bien, en un momento determinado se decide cambiar de política porque aparece HIT. Yo quiero hacerle, usted es jurista, ¿verdad? Bien. Se ha dicho aquí antes que era necesaria la creación de HIT por algún tipo de ley, y a mí no me consta que no se pudiera seguir con el modelo anterior. Es decir, jurídicamente se podía haber seguido. Ahora sí, creo que desde la ley de 2014 hay un problema de incompatibilidad con la Ley General de Telecomunicaciones, pero en aquel momento había algún tipo de imposibilidad jurídica para que la Administración siguiera haciendo lo mismo que había hecho en esos años anteriores. Vamos a ver, no hubo un modelo anterior. Es decir, con el despliegue de la red de banda ancha promovido por la Administración, que es el proyecto EVACON de extender la banda ancha en las 3 comarcas mineras, llevaba implícito necesariamente la creación de una empresa pública encargada de gestionar esa infraestructura de telecomunicación. De gestionar la infraestructura hecha, pero no de construirla. No, de construirla no, porque las obras las promovía directamente la Consejería. Ese despliegue de red de fibra óptica hasta el hogar lo hacía la Consejería, y una vez puesta en marcha era necesario la creación de una empresa pública, un órgano neutro, digamos, de gestión y explotación. Perfecto. Ese modelo podría haber continuado, es decir, HIT se crea, podía haber sido el gestionador, pero no el constructor de la obra. El constructor de la obra podía haber sido perfectamente el Principado. Perfectamente. Bien, este es un punto muy importante. Este es un punto muy importante. O sea, HIT sí podía ser el operador, tenía obligatoriamente que ser el operador, por un principio, pero la construcción de la obra, como se había hecho en veces anteriores, podía haberla hecho el Principado. Entonces, bueno, este es el primer... Sí, quiero precisar lo siguiente. Quiero decir, el hecho de que se hayan realizado esas encomiendas a la empresa HIT, continuación de las despliegue de red de fibra hasta el hogar que había realizado el Principado, no se incurre en ninguna irregularidad. Simplemente es la decisión de la Administración Pública de que en adelante, utilizando las posibilidades y las que marca la legislación de contratos con la figura de las encomiendas de gestión, se decida, oye, vamos a que este nuevo despliegue se lleve a cabo no directamente por la Consejería, sino por la empresa. Ahí voy. O sea, no confundiendo que HIT sí era necesaria para, digamos, gestionar la fibra, pero no era necesario que se le encomendara a HIT la construcción de la obra. La podía haber licitado al Principado. Bien. Entonces, esto significa, digamos, que la jefatura de servicio, es decir, la Administración, la Consejería, tiene un poder y lo da a una empresa que crea, y
Bien, que es una decisión política. Es una decisión política que los responsables políticos nos tendrían que explicar por qué eso era o más eficaz, o más eficiente, o más operativo. El caso es que perdone, simplemente es una solución que en la administración pública española ha sido muy frecuente. Sí, sí. Arbitrando, utilizando las vías de la legislación de contratación de contratos administrativos, que prevé la figura de las encomiendas de gestión, pues muchas administraciones públicas realizan actuaciones en las que se realiza indirectamente a través de las figuras de la encomienda de gestión. Bien, entonces vuelvo a repetir otra vez, no era necesario, podía haber sido el constructor de la obra el Principado, y se le da la construcción por medio de una encomienda a HITPA. Bien, además hay dos tipos de encomiendas. Hay una encomienda de convenio, en donde todavía el papel del servicio de telecomunicaciones, y si no, corríjame usted, es un papel más activo que en el de encomienda de resolución, porque en el de encomienda de resolución la presencia, es decir, la empresa, es decir, en este caso HIT, y en concreto su director, o como se llamara en estos términos, que además es el jefe de obra, pasa a tener un poder en donde ustedes, de alguna manera, al ser la presencia suya en HIT, pues pasa a ser un poco, no iba a decir de convidados de piedra, pero ustedes no tenían en lo que es la ejecución de la obra prácticamente ningún pito que tocar. O sea, eso estaba prácticamente, o sea, algo en donde el Principado tenía, o sea, el viaje que tenemos desde el 2004 es que el Principado y sobre todo el Servicio de Telecomunicaciones va perdiendo poder, y ese poder va pasando a HIT. Sí, más o menos es así. Si bien hay que precisar que no hay absolutamente ninguna diferencia, más que la forma jurídica de formalización entre una encomienda que se formalice a través de un convenio de colaboración o una encomienda vía resolución de la consejería. No hay diferencia alguna entre ambos tipos de encomienda. Entonces hay una encomienda de estas tres encomiendas gordas, por decirlo de alguna manera, que se hace por la fórmula de convenio, y las otras dos, esto está en ese momento, se hacen por la vía de resolución, ¿no? Que implica las dos cosas, no solamente la gestión, mantenimiento, sino la construcción de la obra. Pero usted nos ha dicho ahora que había otras posibilidades. Ahora estoy viéndolo desde un punto de vista del servicio de telecomunicaciones, porque bueno, que todo lo que se hizo es legal, pues la otra posibilidad es seguir con la actuación, con la política que se había realizado en esa primera fase. Bien. Es decir, que sea la administración pública la que licite directamente esas obras de extensión de banda ancha. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad también es no construir, que no se hizo en la troncal oriental. Es decir, porque lo que sí hay una decisión política es porque es verdad que el objetivo político era evidente, que era llegar a aquellos sitios en donde no llegaban los operadores. Pero desde un punto de vista de la estructura, sí había estructura, porque había fibra oscura. Había fibra oscura también, que podía ser alquilada en dirección hacia Vegadeo, lo mismo que la vía hacia Llanes. De hecho, la de Llanes pasa por Nava y pasa por no sé cuántos sitios, ¿no? Quiero decir, no recuerdo yo las alternativas. Por ejemplo, Telefónica. Bueno, pero que quiere decir que las soluciones técnicas, creo recordar, las soluciones técnicas eran más sencillas y en la zona hacia el oriente que hacia el occidente. Es decir, había más posibilidades de una mayor concurrencia de licitadores hacia el oriente que hacia el occidente. Bueno, que yo sepa, me parece que usted citó antes varios. Me parece que sí, Telefónica estaba, Gas Natural también tenía fibra oscura. Sería previsible, no lo sé. Bien, por tanto, desde un punto de vista. Pero lo que le quiero decir es que había más
en aquella época habíamos concurrencia y más posibilidades de contar con otros operadores de telecomunicación hacia el oriente que hacia el occidente. Sí, fijo, sí. Eso es probable. Pero bueno, no sé si, estoy hablando, se cumpliría el fin de llegar a los mismos sitios, pero con otra fórmula. No se construye nada, no. Se llega, se cumple el fin y se alquila la fibra oscura y seguramente podría haberse alquilado en las mismas condiciones tan ventajosas como se alquiló, creo que durante 15 años o algo así, hacia el oriente. No lo sé, yo creo que probablemente en aquella época la solución más asequible y más fácil era la de FEBE. Pienso. O sea, de construir la propia infraestructura, no alquilarla. No alquilarla. Que creo que la solución más fácil debió de ser la que finalmente salió. Vamos. Bien. O sea, yo sintetizando, entiendo, primero, la decisión de construir, que podría haber otras alternativas como surgió aquí antes, podría haber la alternativa, por ejemplo, de utilizar la Nacional 632, la que se utilizó de FEBE, pero había otra, que era no construir, era alquilar e incluso, seguramente, los ramales hacia si no llegaban estos operadores, los ramales hacia los ayuntamientos estarían encantados incluso de hacer ellos la propia dotación, porque vaya, era un servicio que les interesaba. O sea, había digamos, la alternativa era construir o no construir. O sea, quiero decir que había una posibilidad, digo, si ustedes lo contemplaron en ese momento, o había una posibilidad que era alquilar. Es decir, en esa fase de 2009, el estudio del despliegue de la red de fibra óptica y de la conexión entre las localidades donde se hacía ese despliegue de fibra se llevaba a cabo por la empresa HIT, no por el Servicio de Telecomunicaciones. Esa planificación, ese estudio, se llevaría por la viceconsejería y la empresa HIT, pero no por el Servicio de Telecomunicaciones. Totalmente de acuerdo. Es decir, que... Señoría, le recuerdo el tiempo. Sí, no, ya terminé. Muchas gracias. Gracias. Tiene la